El libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 19. Vamos a comenzar leyendo para recordar acerca de lo que hemos estado hablando. En el 19:35. Amén. Dice así: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. ¿No será quebrado hueso suyo? Y también en otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Obviamente, hermano, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. De por qué la escritura se tenía que cumplir en él. Era porque así lo había establecido Dios en su ley. Amén. En la ley de Dios dice que por los pecados tendría que ofrecerse un cordero sin mancha para que le fueran redimidos sus pecados. Amén. Entonces, la escritura o la ley que se había establecido, si vamos al libro de Números, vamos al libro de Números. Capítulo 9. En el verso 12. Dice, hablando del sacrificio, ¿no? Del cordero. Dice, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua los celebrarán. Entonces, ¿por qué Juan hace esta remarcación de que ningún hueso de Jesús fue quebrado? Fue porque cumplía los requisitos que Dios había establecido en su ley. Porque si le hubieran quebrado el hueso, entonces no hubiera sido conforme a lo que estableció Dios. Y el Señor hizo exactamente todo para cumplir la ley. Él nunca falló en absolutamente nada. Amén. Y también dice en otra escritura, mirarán al que traspasaron. ¿Por qué hace mención de dos escrituras? Porque una escritura, una referencia de solo una escritura, podía ser una casualidad. Pero con dos escrituras, hablando de la misma persona, en la Pascua, hermano, era algo que ya es establecido como una verdad. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso Juan dice, tenía que cumplirse la escritura, para que todas esas cosas sucedieron, para que se cumpla la ley de Dios. Y esto es para que nosotros creamos. Cuando él dice para que ustedes crean, se está refiriendo a nosotros. Con ese testimonio, hermano, llegamos a la conclusión de que Jesús era realmente el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Rey de Reyes. Amén.
Entonces, toda la escritura está hecha con un propósito, hermano, para que nosotros creamos que Él es el Salvador del mundo, de Israel. Amén. Y le da las escrituras, hermano. En Zacarías 12:10, mire. Vamos a ir a Zacarías. El que lo encuentre primero. Zacarías 12. ¿Lo encontraron? 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de adoración y de oración, dice. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Óigame, Zacarías vivió cientos de años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Toda esta gente, hermano, miraba cosas y profetizaba cosas, hermano, que ya el Señor se las revelaba. ¿Por qué se las revelaba? Porque ellos estaban en comunión con Él. Es lo que estábamos hablando. Amén. Entonces, antes ya estaba establecido cómo iba a aparecer el Cordero de Dios. Y Juan nos lo recalca en este capítulo 19, para que nosotros realmente creamos quién era Jesús. Porque, hermano, es increíble que en estos tiempos, gente que dice ser cristiana y dice, bueno, Jesús quizá fue un hombre, pero no fue Dios. Hay gente que niega la deidad de Jesús. Hay gente que no lo reconoce. Lo han hecho a un lado, hermano. Le han quitado completamente su autoridad. Ellos dicen, ¿no? Aleluya. ¿Se dan cuenta que le dieron el espacio a María en vez de a Jesús? Le dieron más realce a María que a Jesús. Y ahora, hermano, que estaba escuchando que hay mucho problema en la Iglesia Católica porque ya el Papa dijo que María no es lo que dicen que era corredentora. O sea, también podía salvar ella. Por ella podía ser salvo. Usted. Entonces el Papa dice, no, el único es Jesucristo. Óigame, hermano. Es una bomba para el catolicismo. Y ahora ya se dividió. Están los marianos y los cristianos. Porque originalmente, hermano, la Iglesia Católica era de Cristo. Porque católico no quiere decir nada más sino del reino de Dios. Pero cuando ya le decimos católico romano, es porque ya está Roma incluido. Pero ahora acontece esto, hermano, y la gente ya no, hermano, va a llegar un momento que ya no van a saber qué creer. Porque hay gente, hermano, que llora delante de estas imágenes, hermano, y hacen toda clase de cosas. Y ahora que se las quitan, hermano, es como que le quiten un juguete a un baby. Eso es lo que le digo. Entonces, niegan la deidad de Cristo. Es solo Él nuestro Redentor, hermano. Amén.
¿Estamos aprendiendo o no? Aleluya. O hasta ahorita estamos digiriendo el pavo. Comimos mucho. Aleluya. Entonces, hermano, vemos que Juan, sí, tiene el empeño de que nosotros nos demos cuenta que él fue testigo de todas estas cosas. Por eso las escribió. Y dice en el versículo 38, y ahí es donde comenzamos el mensaje de este día, dice, después de todo esto, después de todo lo que había acontecido, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También dice Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Usted subraya ahí, de noche. Vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Amén. Vemos, hermano, que Jesús, si usted recuerda las escrituras anteriores, hermano, el Señor ya estaba muerto antes de que le quebraran las piernas. Entonces era costumbre, hermano, que los judíos no tuvieran muertos el día de la Pascua. O sea, estos estaban crucificados ahí habían quedado. Entonces los judíos querían que ya murieran para irlos a tirar, hermano, a una fosa común, donde tiraban a todos los delincuentes, a los revolucionarios, a todos los... ¿Me entiende? Entonces, aparece este personaje que solo acá aparece, hermano, en esta ocasión, en los 4 evangelios. Y nada más dice que se llamaba José de Arimatea. Arimatea era una ciudad de Judea, cerca de Jerusalén. Amén. Entonces, José nos dice en el libro de Mateo, hermano, que José era discípulo de Jesús. Pero dice que lo era en secreto. También nos dice que era miembro del concilio. José de Arimatea era miembro del concilio. ¿Cuál concilio? El concilio judío. Amén. Era varón bueno y justo, dice Marcos. Esperaba el reino de Dios. Él estaba pendiente del reino de Dios. ¿Por qué? Porque estaba constantemente estudiando las escrituras. Amén. Él era miembro del concilio, hermano. Dice, era discípulo de Jesús y era un hombre rico. Cuando José, hermano, supo que Jesús ya estaba muerto. Y pongámonos, hermano, en ese, quiero introducirlos a este momento específico que está sucediendo. Ustedes, o sea, nosotros, discípulos del Señor, los vimos haciendo los milagros, hermano, caminando sobre el agua, levantando muertos, sanando leprosos, hermano. Pero ahora lo vemos muerto.
¿cómo estaría nuestra fe? No, nosotros teníamos, pensábamos que Él era, pues, que Él era el que nos iba a sacar de acá, que Él era el que nos iba a rescatar, que Él era el que iba a librar a Israel. Creíamos que era el Mesías, pero ahora ya está muerto. Eso se lo digo porque los discípulos no aparecen acá. Los discípulos, hermanos, que estuvieron con Él caminando 3 años, durmiendo en el mismo lugar con Él, y yendo de un lugar a otro, viendo los milagros, participando de las bendiciones que el Señor les daba. Comieron del pan, hermano, que el Señor multiplicó, de los peces, del vino, hermano, que Él convirtió. Miraron tantos milagros, hermano. A mí, ya para verlo caminar en medio de la tormenta, en el agua, hermano, ellos lo tenían como algo, ¿me entiende? Como una esperanza viva para ellos. Pero ahora estaba muerto. ¿Y a dónde estaban los discípulos? Aquel discípulo, hermano, que se sacó la espada, hermano. No, okay, aquí yo te defiendo. ¿A dónde estaba? Aquellos que dijeron, no, Señor, a ti nadie te va a tocar. Nos toca primero a nosotros. ¿Y a dónde estaban? Estaban escondidos. Sin embargo, vemos, hermano, que habían estos discípulos, que era José de Arimatea y Nicodemo. Nicodemo, que tenían algo en común los dos, que era que los dos tenían miedo, tanto como los discípulos, ¿no? Pero veamos algo grandioso que sucedió. Dice que José fue delante de Pilato. Delante de Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, hermano. Esto que hizo este hombre no fue algo sencillo. Déjeme decirle, un hombre que era crucificado era porque era malhechor o era criminal o había hecho sedición en contra del gobierno romano. Entonces, si alguien llegaba a pedir el cuerpo de esa persona, inmediatamente lo hacían cómplice. Cómplice hasta el grado de que le decían, vos también, o tú eres de estos. Entonces, vamos también a la cárcel o a colgarlo del madero. Entonces, cuando José llegó, hermano, se iba arriesgando. Se iba arriesgando, hermano, hasta perder la vida. Supongo, hermano, que como era rico, llegó donde Pilato y le dijo, ¿sabes qué? Dame el cuerpo de Jesús. Y ahí te va una. No. Pilato era corrupto, hermano. Él solo le interesaba el dinero. Pudo ser. Ese es mi pensar. No estoy diciendo que la Biblia dice eso. Pudo ser. Entonces, lo que hizo José, hermano, luego dice que lo bajaron y ya estaba Nicodemo, hermano. Nicodemo, tanto como José, hermano, seguían al Señor en secreto. En secreto, ¿por qué? Porque ellos temían perder todo en su vida. Porque muchos pensamos y decimos, ay, qué cobardes, ¿verdad? ¿Verdad?
En secreto lo seguían. No, uno tiene que ser, ¿verdad? Demostrar su fe y que no sé qué, que no. No, sí, es bien fácil hablar. Pero en esos tiempos, hermano, seguir a Jesucristo implicaba, hermano, serios problemas. Más si era judío, hermano. Si usted era gentil, pues no había problema. Pero si era judío, hermano, había una autoridad suprema que era el Sanedrín y todo eso, el concilio y toda la cosa, que esos hermanos con una palabra lo mandaban a matar. Recuerda cuando Jesús, hermano, lo leímos en los capítulos anteriores aquí en este libro de San Juan, cuando Jesús sanó al paralítico. Y los padres, hermano, lo llevaron, los judíos, al templo y le preguntaron, ¿su hijo realmente era paralítico o no? Y ellos dijeron, sí, de nacimiento. Y entonces le preguntaron, ¿quién fue el que lo sanó? Entonces ellos dicen, por temor a que los sacaran de la sinagoga, no dijeron absolutamente nada. La gente tenía temor de ellos, ¿sabe? Porque los corrían de la sinagoga, pero el correo de la iglesia no es como en estos tiempos, pues no me voy a otra y ya. No. En ese tiempo, hermano, le afectaba tanto. Si usted era un hombre de negocios, perdía todos sus negocios, porque la gente lo hacía a un lado, como un ¿cómo le dice? Como un hereje. Sus amigos le volteaban la espalda. No era cosa sencilla, hermano. Estos hombres temían perder hasta su familia. Cuando ellos lo seguían en secreto, hermano, estaban pero conscientes, hermano, de quién era Jesús. Nicodemo dice que lo fue a buscar de noche. Y no porque no estaba trabajando en la noche, sino porque de noche, hermano, yo no sé si usted tenía una experiencia de dormir en el campo, en rancho. Pero hermano, una vez que fuimos a visitar a una persona, fuimos a subir unas montañas y todo, nos quedamos en una hacienda. Hermano, ahí a las 6 de la tarde, no hay nada. ¿No es cierto, mi hermano Rodrigo? No hay nada, ni luz, hermano. Y eso que en estos tiempos hay luz eléctrica, pero en el tiempo del Señor, hermano, apenas un candil podían encender. Entonces, a esa hora, hermano, era imposible que alguien lo viera a usted, que ande usted en la calle. Que estaba todo silencio. En ese tiempo fue que Nicodemo decidió ir a ver a Jesús, porque era favorable para él. Nadie lo iba a ver. Eso quiere decir que él lo seguía en secreto, porque le dijo, Señor, nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces Nicodemo sí lo reconocía como lo que era Jesús, el Mesías. Pero qué tremendo, hermano, es ese temor a perderlo todo. Perderlo todo. Cuando nosotros venimos al Señor, perdemos todo lo que tenemos. Aunque hay cristianos que todavía se llevan una mochilita, ay, se llevan sus cositas ahí, ¿verdad? Llevan su idolito, su ídolo, y ahí lo llevan, cargando. No, son como la esposa de Lot, ¿verdad? Que llevó su mochilita, pero se convirtió en sal.
Cuando nosotros venimos al Señor, hermano, dejamos todo. Nuestras amistades, aquellas que, ¿verdad? Esas desaparecen. Es familia. Ya no son mi familia. Hermano, en mi casa yo me crié con cantidad de gente. Mis primos, ¿verdad? Todos nos criamos juntos. Pero por causa del Evangelio, muchos desaparecieron en mi vida. Pero era necesario. Era necesario para José y Nicodemo dejar lo que los ataba. Y mire, hermanos, sucedió. Se atrevieron. Nicodemo, hermano, estaba listo. Dice que llevaba 100 libras de especies aromáticas. 100 libras. José, hermano, tenía una tumba nuevecita que quizás la tenía para su familia. Y él dice, aquí está. Porque los judíos estaban puchando, hermano, porque ya era el día de la Pascua. No podía llegar los muertos ahí. Tenían que deshacerse de ellos. Y José dijo, ahí tengo una tumba, a ver, démenlo. Nicodemo llegó con esas 100 libras, hermano. Y estaba yo averiguando, dice, ¿a cuánto más o menos valdría en este tiempo esas 100 libras de aromas y todo? Dice, de unos 150 a 200,000 dólares. ¿Se recuerdan cuando aquella mujer llegó a ungir los pies de Jesús con un alabastro de perfume que pesaba 1 libra? Y Judas dijo, oh my God, ¿cómo pueden desperdiciar tanto dinero? O sea, que era valioso, 1 libra era valioso. Y ese hombre llevaba 100 libras. 100 libras, hermano, que solo se ocupaban para enterrar a un rey o a una persona importante. Porque era costumbre de los judíos, hermano, poner especies en los muertos antes de enterrarlos, pero dependía, hermano, del dinero que tenían para echarle por media libra. No, echémosle, aunque sea 2 horas, ¿verdad? Lo que sea, para envolverlo, aunque sea que huela un poquito. Pero 100 libras. Alguien, hermano, que se puede decir, bueno, ya está muerto, pues. Nosotros creíamos que él era, pero no. Ellos creían que sí. Por eso no les importó, hermano. Ellos confiaron en el Señor. Ahí está una tumba nueva y todas las especies posibles. Porque era aceite, hermano. De aloes, dice. Que untaban todas las sábanas de aceite, le ponían las especies y luego lo enrollaban. Esas especies, hermano, eran canela, hermano, eran clavos, era toda clase de especies, una mixtura que hacía un olor fuerte, un perfume fuerte. Y eso era carísimo, hermano, porque lo traían desde la India. Y antes no era barco, hermano, no era puro camello. Entonces era costoso. Era costoso. Ellos estaban conscientes, hermano. Y dice, en el versículo 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre
sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevecito. ¿Por qué? Digo, ¿por qué tenía que ser nuevo? ¿Y por qué Juan especifica esto? Era nuevo. Absolutamente nadie había sido enterrado ahí. Él fue el único. Sucede, hermano, que si hubiera habido más cuerpos ahí, porque eran fosas comunes, usted sabe. A veces ponían a toda la familia ahí. Según el dueño, ¿no? Si hubieran habido más cuerpos ahí, es de seguro, hermano, que los judíos hubieran dicho, no, el cuerpo ahí está. Búsquenlo y ahí está. O sea, es mentira que resucitó, porque a ellos, hermano, eso es lo que ellos andaban buscando. Detener a la gente que creyeran en lo que el Señor les había prometido, que Él iba a resucitar. Le dijeron a los guardias, hey, tomen, hagan su vida con porque les dieron buen dinero, hermano. No digan nada, no digan lo que ha pasado. No digan que el ángel se apareció y apartó la piedra. Amén. Entonces les dijeron, callen la boca. Y dice que hasta ahora, y la Biblia especifica, hasta este tiempo se dice lo mismo entre los judíos. No resucitó. Los discípulos se llevaron el cuerpo. Por eso ellos dicen, Jesús no, era un buen hombre. Era un buen hombre. Sí, verdad, tenía buena moral. Pero no lo reconocen como lo que Él es. El Dios encarnado de Israel. ¿No se ha dado cuenta que ahora hay cristianos que dicen que todavía hay reencarnación? No hay reencarnación. Solamente Jesús es el único que puede reencarnar. Los hombres no. Tantas cosas que se dicen en estos días. Oh, hermano, usted se va a sorprender cuánta locura hay por ahí. Y cuánto loco creyendo. Pues yo le digo al Señor, Señor, ese no es tu pueblo. Ese no es tu pueblo, porque tu pueblo dice, oye tu voz. Oye tu voz. El que es pueblo de Dios, hermano, y oye semejante mentira, dice, eso como que no me, no me da testimonio en mi corazón. El Espíritu Santo no da, porque no es la voz de Dios. Hay gente, hermano, que recibe toda la basura que estos, se podría decir, falsos le meten a la gente. La reciben todas, hermano, menos la verdad. Amén. Es algo muy importante saber, hermano. Aleluya. Entonces era nuevo la tumba, hermano. Solamente Jesús fue puesto ahí. Para dar testimonio, hermano, que sí resucitó. Ni que le hayan pagado a los soldados para decir esa mentira, ni lo que hayan hecho. Y lo negaron, hermano, porque ellos se negaban a reconocer al Dios que los había creado. Al Dios mismo que les dio la ley en la cual ellos se apoyaban. En el Dios mismo que le dio la promesa a Abraham, de donde nació el pueblo de Israel. Imagínense,
No, por eso brincaron cuando les dijo el Señor, antes de Abraham yo soy, les dijo. No, brincaron como, ¿y este quién se cree? Era algo tremendo, hermano. Porque nosotros a veces decimos, ay, pero ¿cómo es que no creyeron en él, pues? Pero usted cree, hermano, porque ya leyó casi toda la Biblia. Y leyó el testimonio. En ese tiempo no había ningún testimonio, solo las profecías. Igual los discípulos, hermanos, dijeron, se terminó esto. Ya creímos que él era, pero no es. Ya está muerto. Nunca entendieron que era necesario morir para la resurrección se llevara a cabo. Amén. Y la promesa que el Señor nos había dicho que aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y dice, ahí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, dice, no, perdón, en el 41, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. Tenemos dos grupos acá de personas que son los que, teniendo temor, al final y en el momento propicio, resurgieron y salieron y sacaron sus verdaderos colores. Y tenemos al otro grupo que decía, no, que la unción del Señor y que no sé qué y que no sé cuándo, y estaban escondidos por allá para que no los juzgaran los judíos. Eran los discípulos del Señor. Y estos que secretamente seguían al Señor, salieron, hermanos, y dieron su cara y manifestaron su fe en el Señor. No importándoles, hermano, ya absolutamente nada. Porque su reputación, imagínense, que iban a decir, ¡oh, Nicodemo! José también. ¿Se volvieron locos o qué? No les importó, hermano. Algo muy esencial, hermano, que debemos de aprender es que con Dios, hermano, como le diga, en los momentos más negros y donde los que usted espera que le tiendan la mano o que van a estar con usted o que van a darle ayuda, se retira. El Señor siempre tiene alguien que de la oscuridad o de donde usted menos los espera, salen y le brindan la mano. Es algo, hermano, que yo he entendido y digo, Señor, por eso es que el Señor dice, maldito aquel que pone la confianza en el hombre. Porque sí, amamos, tenemos que amar, porque es un mandamiento del Señor. Pero confiar plenamente en ellos, de que ellos van a resurgir y ayudarlo a usted, absolutamente no. Ni familia, hermana, ni amigos del alma. Nadie. Ni el pastor.
ni los hermanos, nadie. Pero el Señor tiene un remanente. Ese remanente siempre está ahí. Y cuando el Señor lo quiere usar, lo usa. Y el Señor puso ese sentir, hermano, en Nicodemo, porque ellos sabían que era injusto lo que habían hecho con Jesús. Yo creo que Pilato terminó dándole el cuerpo a José, hermano, porque reconoció. Él mismo lo dijo muchas veces. No, yo no encuentro nada de qué culpar a este hombre. Él es inocente. Y si estaba consciente que era inocente, dice, pues merece una sepultura decente. Más no sabía que se estaba cumpliendo la escritura. Y el Señor ocupa sus piezas, hermano, pero su voluntad se tiene que hacer. Hay una voluntad de Dios en su vida, hermano, que Dios la va a llevar a cabo, se oponga el que se oponga. Aún si usted se opone también, el Señor lo va a llevar a cabo. Amén. Aleluya. Por eso debemos estar seguros. En Él estamos seguros. Él resucitó. Y porque Él resucitó, hermano, nosotros también vamos a resucitar. Y esa fe, hermano, es la que nos sostiene. Es la que nos sostiene. Hermano, pase lo que pase. Si Pablo dijo, si morimos o vivimos, si perdemos o ganamos, no importa. El Señor nos va a levantar. Amén. Él estará siempre con nosotros. Y le digo, si necesitamos la ayuda del Señor, envía su ayuda. Amén. ¿Cuándo se recuerda de Elías? Tenía hambre el hombre. Se le secó el río donde estaba, en la cueva. Y dijo, ¿y ahora? No tengo agua. Se me acabó la comida. ¿Qué hago? El Señor le envió cuervos que le llevaban comida en la mañana, le llevaban comida en la tarde. No, estaba mejor comido que antes, hermano. Amén. Yo creo que hasta cuervo asado comió. ¿Me entiende? Pero Dios es así. ¿Por qué? Porque Elías tenía que cumplir un propósito. Hermano, usted y yo no estamos por casualidad en el reino de los cielos. No nos llamó Dios por casualidad. Que diga, ay, bueno, este se me fue, venga. No, hay un propósito. Hay un propósito. Pero a veces, hermano, nos tenemos que dar cuenta de ese propósito en medio de la angustia. Porque de otra manera no lo vemos. ¿Cuánto cristiano, hermano, está cómodamente? El cristianismo de ahora es cómodo. Espérese que venga la intensidad. Porque ahorita no se ha visto la intensidad, hermano. Espérese. Y no quiero que se atemorice, por favor, sino que confíe en que el Señor de todas esas cosas nos va a librar. Amén. Así que confiemos en Él y sepamos que el Señor tiene cuidado de nosotros. En el momento preciso, en el momento que usted lo necesite, Él está ahí. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por este día, Señor, por las cosas buenas que recibimos de Él. Gracias, Padre. Porque es tu alimento, Señor, el que nos sostiene. Es tu palabra, Señor, la que nos fortalece.
la que nos da vida, Señor, la que nos levanta para seguir adelante, Padre. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú has ministrado, Señor, los corazones de mis hermanos conforme, Señor, a tu voluntad. Eres tú el que da el crecimiento, Señor, y yo creo que mis hermanos, Señor, están creciendo espiritualmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar entonces.